Muy buenos días, amados hermanos, hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 18 de agosto y vamos a ver la palabra juntos en Romanos capítulo 11, versículos 11 al 24. El título del devocional de hoy es Por fe y gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Seguimos el argumento del apóstol Pablo y la pregunta que pueden hacer es: entonces, ¿qué pasa con Israel? Dios los ha eliminado completamente de sus planes. Y vamos a encontrar la respuesta del apóstol Pablo aquí, en los versículos 11 al 24. Dice la palabra: la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice el apóstol Pablo. No, estamos en un tiempo, una breve pausa. Israel ha rechazado el evangelio, pero siguen siendo el pueblo elegido de Dios, siguen siendo el pueblo escogido especial de Dios. Y en algún momento Dios obrará de tal manera que Israel creerá en Dios, creerá en el evangelio y regresará a Dios, y Dios los restaurará. Ahora hay diferentes doctrinas, diferentes teologías acerca del lugar de Israel en el plan de Dios. Hay algunos cristianos que dicen que la iglesia ahora es el verdadero Israel y que la iglesia ha reemplazado a Israel completamente. Israel ya ha perdido su oportunidad y ya no podrán ser restaurados. Hay otros que dicen que estamos en un tiempo donde los gentiles están siendo alcanzados, pero, como dice la palabra aquí del apóstol Pablo, que Israel algún día será restaurado. ¿Ok? Dice aquí el apóstol Pablo, da su explicación del por qué. Dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Nos dice el apóstol Pablo: mi ministerio original era hacia los judíos, hacia mi pueblo, hacia mi gente. Pero porque ellos en su soberbia rechazaron el mensaje del evangelio, he ido a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Pero con el fin de qué? De que también al ver cómo los gentiles creen en Cristo Jesús y viven una vida nueva y abundante, que los judíos mismos desean ser cristianos, que sean celosos, que tengan una santa envidia y quieran tener a Cristo Jesús como lo tienen los gentiles. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: mi ministerio sí, ahora es hacia los gentiles, pero la meta es que alcanzando los gentiles, los judíos también sean alcanzados. Se está diciendo, los judíos aún tienen un propósito en el plan de Dios. No se han perdido completamente, no se han desechado, no se han eliminado. Dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí el apóstol Pablo está dando un ejemplo del Antiguo Testamento donde se entregaban las primicias, ¿okay? Era, podemos decir que una masa, y una parte de la masa se entregaba a Dios primero. Y el punto era que si la pequeña parte, la primicia que se entregaba a Dios, era aceptante a Dios, entonces igual lo demás también sería acepto ante Dios. Igual aquí el tema de un árbol, de un olivo. Si la raíz es santa, la raíz y las primicias son entonces los antepasados, son los padres de la fe, son los antepasados judíos de la fe, empezando con Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, si ellos fueron escogidos, entonces Dios aún tiene un propósito para Israel.
Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, lo que el apóstol Pablo no está diciendo es que todo Israel será salvo, porque hay israelitas que rechazan a Jesucristo. Pero está diciendo que Israel aún sigue vigente como el pueblo de Dios y Dios los utilizará grandemente. Sigue en el versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, las ramas originales naturales, los judíos, fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hablando entonces aquí de una analogía agrícola, de un injerto. El apóstol Pablo está diciendo que la raíz natural es Israel, es el olivo natural, y nosotros que somos olivos silvestres fuimos injertados a la raíz natural. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que esto normalmente no se hace. Lo que normalmente se hace es tomar quizá una mata silvestre, pero que esté sana, y se quitan ramas bien cultivadas de un olivo o de cualquier otro fruto, y se injerta para que la rama fructífera pueda alimentarse de la savia, de las raíces, y así dar mucho fruto. Nunca vas a encontrar a alguien que tome una rama silvestre que no da frutos y que lo vaya a injertar a la raíz, a la planta, pensando que esa rama dará frutos. Está hablando así a los gentiles. Gentiles, no se llenen de orgullo, porque fue por el rechazo de los judíos que Dios por un momento, o sea, momentáneamente, temporalmente, Dios los desgajó para incluirnos los gentiles al plan de Dios. Todo por la fe y por la gracia, no porque nosotros los gentiles seamos mejores que los judíos. Ahora, ¿por qué? Porque en los tiempos cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola a los cristianos en Roma, se dice que los gentiles ya eran más que los judíos dentro de la iglesia cristiana. Había más gentiles que judíos, y los gentiles entonces eran tentados de pensar menos de los judíos, de menospreciarlos y decirles: ustedes soberbios que rechazaron, ustedes religiosos, nosotros somos los verdaderos, el verdadero pueblo de Dios, los gentiles somos los escogidos de Dios. Y el apóstol Pablo dice: no, nadie que sea cristiano puede ser orgulloso. Porque si la salvación es por la fe y por la gracia, todos, judíos o gentiles, tenemos que ser humildes y agradecidos por la gracia inmerecida de Dios. Igual vimos este tema el día domingo con Noé. No fue porque fue un hombre más justo y santo que los demás, porque vimos que él era igual de pecador que todos los demás. Después de salir del arca, empieza a tomar y se emborracha. Nosotros nunca como cristianos debemos de llenarnos de soberbia, de orgullo, enaltecernos, ser altivos. Tenemos que ser humildes y agradecidos. Así que oremos para empezar el día de hoy. Dios, ayúdame a luchar contra el orgullo. El orgullo que está en la raíz de todo pecado. Igual que la incredulidad, el orgullo nos lleva a pecar contra Dios. Perdóname, oh Señor, por mi orgullo y mi soberbia. Ayúdame a ser humilde y agradecido siempre. Dios los bendiga grandemente.
Estaremos viéndonos hoy en la noche para el culto virtual. Dios los bendiga.